Bien, buenas noches, estimado doctor Diego Vilela. Agradezco al CAE por la invitación, en la persona del doctor Jorge Ruiz. También expresar mi alegría por estar con damas del arbitraje del derecho. Un saludo para la doctora Karina Ulloa, para la doctora Minora Gómez, para la doctora Ana Cristina y también para el doctor Carlos Alberto. Bien, voy a dar una lluvia de ideas respecto a algunos puntos que considero muy importantes y quizás mm, podríamos estar ante la crónica de una muerte anunciada, que es el adiós al arbitraje ad hoc en el Perú. Curiosamente, una de las grandes críticas al arbitraje ad hoc se produjo hace muchos años, no solo en casos relacionados a odios, ¿no? Sino varios casos en diversos centros, en diversos tipos de arbitraje ad hoc que fueron administrados, tanto en el ámbito público y privado, ¿no? Y quizás, si bien estamos frente a una reforma de arbitraje de contratación pública, siempre también expreso que el legislador, los expertos y en general la comunidad solo se preocupa por los problemas, vamos a llamarlo así, de corrupción, de malas prácticas en el arbitraje o incluso la ignorancia de los operadores arbitrales cuando se trata del ámbito público. Pero cuando estamos frente al ámbito privado, las voces de una reforma sustancial en temas muy importantes, a veces no tiene el mismo eco, ¿no? Pero bueno, a ver, algunas ideas importantes que nos puede brindar esta nueva ley general de contratación pública respecto al arbitraje es de que el texto nos trae a colación un arbitraje marcadamente institucional, lo cual comparto y es positivo. Entonces, algunas ideas generales. Bueno, primero, que tiene que ser una persona jurídica, de derecho privado, de derecho público, y acá también es importante, y quizás una crítica constructiva, vendría a ser que el arbitraje como servicio de administración de justicia arbitral es una actividad libre, ¿no? Si nos basamos a la Constitución, el modelo económico del Perú, diría que cualquier persona jurídica puede incluir su estatuto societario o su estatuto como asociación, universidad, qué sé yo, los fines de poder administrar justicia, tanto en el ámbito privado como público o en las diferentes formas de arbitrar o materias arbitrables. Y es importante esto porque sí se debe determinar que eh, esta función de administrar arbitrajes está destinada a una persona jurídica, ¿no? Por otro lado, un tema importante viene a ser una figura que no se da mucha importancia y que reúne un significado fundamental, que es el Consejo de Arbitraje, el Consejo Superior, vamos a llamarlo el Comité, el Directorio, los diversos nombres que uno lo podría denominar, que está constituido por abogados y otros profesionales. Obviamente no siempre pues debería de ser integrado por abogados, porque hay ingenieros, contadores, qué sé yo, incluso podrían ser hasta personas que no tengan un título profesional, o sea, es un tema también bastante amplio, ¿no? Hay personas que se encuentran durante muchos años en las cámaras de comercio, las dirigen y conocen mucho la realidad, vamos a llamarlo así, económica, financiera, empresarial, ¿no? De cada región. Pero los consejos de arbitraje, hasta donde yo recuerdo, cargo, puedan corregir, ¿no? Pues no existe un requisito en los reglamentos generales, ¿no? El consejo, se entiende que debería de ser eh, un colegiado de expertos, y la pregunta es, ¿eso es cierto? Hay centros de arbitraje que realmente están logrando convocar a expertos, a personas que tengan una amplia trayectoria en el arbitraje, porque el arbitraje no solo se gana experiencia arbitrando, también en el tema de la defensa, en la condición de expertos, son diversas formas, porque recordemos que el Consejo de Arbitraje va a resolver ratificaciones de árbitros, invitación a nuevos árbitros,
el tema de recusaciones, devolución de honorarios, emitir, vamos a llamarlo así, directrices, notas prácticas. Entonces, sí es preocupante que no todos los centros de arbitraje tengan, que su consejo esté integrado por personas, ¿no?, que reúnan una capacidad profesional y obviamente también una capacidad ética. Si se exigen a los árbitros ciertos requisitos, ¿por qué no también se exige requisitos a los miembros consejeros? Y otro tema interesante viene a ser el tema de las dietas, ¿no? Porque quien puede ser consejero eventualmente puede tener un conflicto de intereses, no podría arbitrar dependiendo la redacción del estatuto, y eso también es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque si se entiende que la función de consejero es ad honorem, o hay algunas dietas, eso también implica que parte de la transparencia del arbitraje, sobre todo en contratación pública, se puede tener alguna tabla. Siempre diálogo con contratación pública debe de haber transparencia absoluta. No podemos estar con aspectos que no impliquen una transparencia absoluta. Entonces, dejo esta idea, ¿no? Tenemos regulación sobre los consejos de arbitraje, hay un consejo de ética del consejo de arbitraje, ¿no? Si bien se exige a los árbitros un código de ética, los árbitros tienen que estar siempre conservando un deber de imparcialidad, independencia, tienen que estar protegiéndose o defendiéndose de recusaciones frívolas, que en realidad, en mi experiencia, muchas veces las recusaciones, y eso en el día pues no se tiene en cuenta, perjudican el calendario arbitral y quizás el 40, el 50% incluso de la demora se debe a estas recusaciones que las partes en ejercicio de su derecho, obvio está, pero sin embargo muchas veces son recusaciones frívolas que perjudican el normal desarrollo del arbitral. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Los consejeros, por cuánto tiempo se designan, cuáles son sus requisitos. Tenemos un aspecto que permita mantener, vamos a llamarlo así, un compliance, ¿no? O directivas para evitar conflictos de intereses. Quizás un consejero no le va a interesar formar parte del consejo porque no le va a ser altamente rentable como dedicarse a la actividad profesional o arbitral. También eso es un tema bien interesante, ¿no? Que debería de ser desarrollado. Por otro lado, también destacar el importante rol que mantienen los secretarios generales de un centro de arbitraje, que no cabe la menor duda que tiene que ser una persona que tenga experiencia, ¿no? En las diversas facetas arbitrales, pero que también sirva de un soporte, vamos a llamarlo así, profesional, académico, y también incluso, ¿no?, de guía en muchas de las tomas de decisiones. Por otro lado, los reglamentos, tanto la Cámara de Comercio de Lima y la Universidad Católica, siendo los dos centros más importantes, han modificado sus reglamentos. Obviamente, ¿no? Todos los centros de arbitraje prestan mucha atención en base a estos dos centros que siempre vienen dando la pauta. Y también es importante mencionar, y eso también es una crítica constructiva, ¿no? Que siempre lo he comentado de manera muy abierta, tengo la experiencia de litigar en vía judicial y arbitral, y algo que saludo mucho son los expedientes judiciales electrónicos, todos comerciales, laborales, contenciosos administrativos. Tienen un expediente que un abogado puede ingresar y tener la descarga absoluta, fecha de notificación, la cédula de notificación. Y los centros de arbitraje, por lo menos hasta donde yo recuerdo, no se ha logrado tipo de sistematización, no siendo una justicia onerosa, pagada, discutible, ¿no? A veces también en clases para generar un debate, menciono que el arbitraje es justicia onerosa y dependerá, pues, ¿no?, también del tipo de montos, de qué centros de arbitraje estamos ubicando dentro del mercado, pero sí considero que nos quedan puntos como el expediente arbitral electrónico, ¿no? Y quizás también es ingresando a otro tema que se encuentra dentro de la ley, y acá un poco sí me voy a extender. Por favor, me comenta cómo estamos de tiempo.
Sí, Bien, doctor, no se preocupe, contamos con el tiempo. miren, para un sector de los centros de arbitraje, este reglamento, y lo digo que evidentemente no es así, porque se están elevando los estándares del servicio arbitral, pero se estarían excluyendo a muchos centros de arbitraje. Eso también se debe a una proliferación que se ha dado a diversos centros de arbitraje. En la mayoría, ¿no? Eso está en muchos informes del Ministerio de Justicia con el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje. En su página web no existía un reglamento arbitral, nómina de árbitros, no existía tabla de honorarios o aranceles arbitrales, no existía un domicilio y estábamos con centros de arbitraje que absolutamente no existía ningún tipo de información, ¿no? Y les comento en mi experiencia profesional, algo muy breve, el año pasado nos tocó tener una asesoría pro bono con un juez de la Corte de Justicia de Lima Este, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un juez en el ámbito arbitral como parte, ¿no? Eso es lo más insólito de todo. Ustedes que este juez, juez civil, conoció un proceso de reivindicación de derechos reales en la comunidad campesina de Quicabamba, en San Juan de Lurigancho, emitió una sentencia y la parte vencida, la comunidad campesina, lejos de apelar en segunda instancia esta sentencia que le fue desfavorable, demandó al juez en el centro de arbitraje de Lima Este, que tiene una partida registral. Lo demandó ante este centro por una pretensión de 300 millones de dólares. A este juez le embargaron las cuentas bancarias, las propiedades, no se le notificó con el reglamento arbitral, no se le notificó con la petición de arbitraje, no se le dio ni la terna de árbitro único, simplemente le notificaron con el mandato cautelar. De cajón caen tres puntos importantes. No existe un convenio arbitral, porque este juez, si lo quieres demandar por responsabilidad civil de un juez, el Código Procesal Civil tiene un camino, y es una materia no arbitrable. Segundo, que se le desvía del juez natural y se le impone el arbitraje institucional cuando no lo pactó. Bueno, planteamos un amparo, en primera instancia nos dieron la razón también en sala y logramos, como lo mencionamos en un paper corto, ¿no? Recuperar la buena reputación del arbitraje. Y estos temas, pues, se desconocen, ¿no? Y por eso, insisto, nos preocupamos de tutelar el arbitraje de contratación pública, pero nos olvidamos que este juez es una persona natural como nosotros, de un momento a otro que le embarguen las cuentas, las propiedades, y son muchos casos que lo hemos evaluado en nuestra tesis doctoral, y justamente ahí está lo importante que nos brinda la nueva ley, ¿no? Por decir, nos dice de manera clara que tienen que ser personas jurídicas, que tengan por fines administrar arbitrajes. Nos exigen que se tenga un código de ética y un reglamento interno que es importantísimo. Y creo que el Ministerio de Justicia lo debería de pedir también para otros centros de arbitraje que no administren contratación pública, que es fundamental. Presentar una declaración jurada de cumplimiento de integridad, indicando cumplir y mantener con los requisitos regulados en la ley o reglamentos. Miren, este tema es bien interesante, pero va a depender mucho y acá lanzo, sin ser penalista, una primera preocupación, o dejo también a modo de reflexión, ¿no? En el 349 literal D, ¿no? No contar con sentencia firme que declare la responsabilidad penal de la institución arbitral o del centro, de sus representantes o de los miembros de sus órganos. Acá no me parece la redacción muy fina, ¿ya? Porque la responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema muy complejo. En mi poca formación de derecho penal entiendo que la responsabilidad es personalísima, ¿no? Pero bueno, hay un tema ahí complejo, pero sin embargo, al establecer un ámbito penal, necesariamente tiene que existir un compliance, ¿no? Normas de cumplimiento preventivo en cada centro de arbitraje. Y solo me hago una sola pregunta, ¿no?
Si los centros de arbitraje, vamos a llamarlo así, como centros o servidores de la justicia arbitral cobran honorarios, entendería que están sujetos, ¿no? Pues a un tema de oficial cumplimiento por los montos altos, de haber internamente directivas, ¿no? Tanto del manejo tributario y contable. Quizás eh, no sé si el legislador o los expertos quisieron ingresar a este tema, pero sí considero positivo que cada centro de arbitraje tenga un compliance justamente para prevenir temas antisobornos, temas de lavado de activos. Recordemos que eh, estos temas han ingresado en los negocios inmobiliarios, financieros, bancarios, los notarios, incluso los abogados que se dedican a los negocios inmobiliarios tienen que también tener un oficial de cumplimiento y tienen que estar registrados en la SBS. Es una reflexión que se me ocurre por los montos altos que podrían estar manejando los centros de arbitraje, administrar arbitrajes también, los, las juntas de prevención y resolución de disputas. Eh, por otro lado, también es importante, ¿no? Mantener, pues, el código de ética, ¿no? Acá también la norma nos habla de exigir un código de ética, también nos habla de contar con una tabla de determinación de gastos arbitrales o de gastos de las juntas, y eso es transparencia, y eso va de la mano en que los centros tengan portales web, tengan directivas, puedan brindarle al usuario el arbitraje del servicio arbitrar la mayor información para que la decisión de ellos pueda ser la mejor. Por otro lado, también el artículo 349 nos habla, ¿no? Los secretarios arbitrales. Bueno, estamos en otro contexto, ¿no? Recuerdo que en los lejanos 2005, 6 y 7 habían secretarios que eran estudiantes de derecho, lo cual no está nada mal, pero sin embargo, pues se debe por lo menos de contar con el bachiller o el título profesional, ¿no? Quizás en los primeros años el mercado arbitral esto era posible, pero al tener tanta carga en todo el país, porque siempre reitero que no solo se arbitra en Lima, se arbitra en Trujillo, en Arequipa, en Huánuco, en Cusco, y cada vez más en general pues va creciendo, ¿no? El servicio arbitral. Bueno, otro tema que lo dejo para tintero, ¿no? Es los topes que se están considerando para la administración de arbitrajes, ¿no? Me refiero al artículo 351, cuando dice las instituciones arbitrales que administren arbitrajes que versen sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a 20.000 UITs deben acreditar ante el OS el cumplimiento de los siguientes requisitos. Miren, yo no quiero ser negativo, ya, con las diversas leyes anteriores ya el OSE tenía estas facultades, ¿no? Pero sí se debería de implementar ciertos lineamientos objetivos, ¿no? Porque eh, por lo menos esa es una idea que mantenemos. El arbitraje es sinónimo de libertad, es sinónimo de libre competencia. Si se pone algunos topes, considero que también se debería permitir que diversos centros de arbitraje que están en todo el país puedan de alguna forma tener pues, acceso a brindar este servicio. Tampoco lo que no me queda claro mucho es el tema de la certificación internacional respecto a la gestión de seguridad de la información. Tenemos en el Perú una ley de protección de datos personales que se ha modificado, entonces no sé por qué confiar en una certificación internacional que ni siquiera se está exigiendo el cumplimiento de las normativas peruanas, que es una ley que también está dentro del marco, ¿no? De la regulación internacional de seguridad de datos. En general, concluyo con establecer que el letraje institucional se está fortaleciendo, se requiere mayor transparencia. Es importante que cada centro de arbitraje presente una regulación sobre los consejos de arbitraje, ¿no? Y por otro lado,
reitero, ¿no? También deberíamos de preocuparnos por la regulación del arbitraje netamente en aspectos comerciales o privados. Tenemos ahí muchos casos de corrupción, el Ministerio de Justicia ha hecho muchos trabajos y el rol del Estado implica, pues, tanto en el ámbito privado y público, mantener esos estándares, pero sin embargo, es importante tomar los aspectos positivos de esta nueva regulación de contratación pública para que también pueda ser integrado al arbitraje comercial o privado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roger Vidal, por sus reflexiones acerca del arbitraje en esta nueva entrada en vigencia de la Ley 32069. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Carlos Vicuña Rivera, asociado del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y continuando con el presente programa, a continuación se abordará el segundo tema en base a la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una ley especial para regular el arbitraje en contratación pública? Para ello, invitamos a nuestra siguiente ponente, la doctora Milagros Gómez Sánchez, quien es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en contratación pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios de posgrados en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad de Salamanca, España, Business Law de McGill University en Canadá, con más de 25 años de experiencia profesional, local e internacional, y asimismo ha sido gerente legal, directora legal y asuntos corporativos en empresas transnacionales de clase mundial como Kraft Foods y Kimberly Clark. Asimismo, es reconocida por la Legal 500 en su GC Power List Perú 2023, miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial 2024 para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, miembro de Arbitral Women de la Asociación de Latinoamericana de Arbitraje ALARP y el Club Español Iberoamericano de Arbitraje. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra por un tiempo de 20 minutos para posición. Ok, muchas gracias. Primero quiero expresar mi agradecimiento al CAE, por saber, a Diego, eh, por invitarme a participar en este evento. Me siento de verdad muy contenta de formar parte de este panel con profesionales destacados, por el doctor Vidal, con Ana Cristina y con Karen. Y también agradezco a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. El tema que me toca desarrollar en esta oportunidad tiene que ver con dar respuesta a una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Es necesario una ley especial para regular el arbitraje en la contratación? Antes de desarrollar el tema, me gustaría comentarles un asunto que está íntimamente relacionado a esta pregunta que tenemos que responder el día de hoy. Esto es un poco de historia, les voy a contar reciente, pero que colectiva está íntimamente relacionada a la pregunta que tienen que hacer el día de hoy. Hace unos meses pude integrar, formé parte del grupo de trabajo multisectorial para la mejora y actualización de la normativa del arbitraje, creado mediante resolución ministerial 124-2024-15. A finales de mayo de 2024, liderado este grupo de trabajo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este grupo de trabajo participaron delegados de entidades públicas, representantes del sector privado. Entre las entidades públicas estuvo el OCE, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, el Tribunal y el propio Ministerio de Justicia. Y por parte del sector privado, estuvo representado por centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de ANCHAM, y también estuvo representado por gremios empresariales como CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industria. El trabajo se instaló el 4 de junio del 2024 y terminó su trabajo el 3 de septiembre del 2024. Les voy a contar la historia porque creo que es súper interesante para saber cómo se está pasando actualmente en el país respecto a una ley especial o no va a haber una ley especial. En los arbitrajes donde el Estado es parte,
¿no? Derivado de sus relaciones. En la primera reunión de instalación que tuvimos, exactamente el 4 de julio de 2024, se nos informó, diríamos, cuál era la finalidad de este grupo de trabajo que se había creado. Básicamente era evaluar. Me dicen que tengo un pequeño problema con el audio. Pues Sí, doctora, ¿qué tal? La escuchamos un poquito entrecortado. Imagino que será por motivos de conexión. déjame ver para cambiar este, mi internet. De un momento, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Vamos. Ya. Espérenme un minuto. ¿Se sigue escuchando el recordado? Sí, doctora, se escucha un poco entrecortado. Ya, un momento. Sí, no se preocupe. ¿Me escucha? Sí, doctora, la escuchamos. La primera reunión de instalación de este grupo de trabajo se nos informó cuál era la finalidad del mismo, que básicamente era para evaluar la situación y la problemática del arbitraje en el Perú. Pero sobre todo lo que querían era que elaboremos diríamos, instrumento con recomendaciones para mejorar y actualizar el decreto legislativo 1031 de la ley de arbitraje. Desde el grupo del sector privado, dijimos, en realidad, la ley de arbitraje peruana era sólida, es sólida, porque está basada en la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, CENUDMI, y que en verdad no requería cambios fundamentales. Sin embargo, unos representantes del sector público que formaban parte de este primer grupo de trabajo, identificamos oportunidades de mejora. ¿Y cuáles son esas oportunidades de mejora? Vamos a ponernos a trabajar en los arbitrajes donde el Estado es parte producto de sus relaciones contractuales. Por lo tanto, estas oportunidades se convirtieron en el eje central del trabajo. Entonces, lo que les voy a contar los resultados, voy a decir historia, más historia del mundo. Nosotros terminamos de trabajar el 3 de septiembre del 2024 y hubo un consenso, tanto en el grupo, digamos, del sector público como del sector privado, y entregamos un proyecto de norma, un proyecto de ley, ¿no?, al viceministro de Justicia. Sobre eso,
los integrantes, digamos, del grupo del sector privado, de este grupo multisectorial, hicimos un webinar, recuerdo, en octubre de 2024, con la finalidad de compartir con toda la comunidad arbitral el resultado de ese trabajo, porque no había nada que, diríamos, no había nada que esconder. ¿Qué pasó? Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, doctora, bueno, la escuchamos un poquito entrecortado, pero podemos escucharla. Ok. A ver, entonces, lo que hicimos este webinar para compartir, diríamos, lo trabajado en el grupo sectorial. Algunos centros de arbitraje que formaron parte de este grupo de trabajo compartieron a través de sus redes sociales, en especial LinkedIn, el proyecto de normativa. Sin embargo, para su sorpresa, nos hemos sorprendido, es verdad, después de 4 meses de lo que terminamos de trabajar, se publicó en el diario oficial peruano la resolución ministerial 16-2025, _JUS, para crear un grupo de trabajo. Entonces, voy a leerles exactamente lo que dice el comunicado que publicó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en sus redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, respecto a la creación de este nuevo grupo de trabajo. Es lo siguiente. Han creado este nuevo grupo de trabajo para centrarse en el análisis y desarrollo de una eventual propuesta para la optimización de la figura del arbitraje en la que se vea comprendido el Estado. Por eso son los integrantes del grupo de trabajo son mayoritariamente entidades públicas. Entonces, me hago la siguiente pregunta. Si el primer grupo de trabajo, el que se instaló el 4 de junio de 2024, el eje central del mismo era el arbitraje donde el Estado es parte de productos de relaciones contractuales, este nuevo grupo va a trabajar sobre el mismo. No lo entiendo, no tengo una respuesta. Y además señalan en ese comunicado que los integrantes de ese nuevo grupo del 2025 son mayoritariamente entidades públicas. Cuando yo reviso la resolución ministerial, la 16-2025, en realidad yo no encuentro una participación mayoritaria. Yo encuentro una participación, sí, del 80%, del 82% de entidades públicas. Y me llama la atención porque si bien el Estado es parte del arbitraje, en la contratación pública, la contraparte es un privado, normalmente es un privado. Entonces no entiendo bien, diríamos, esta balanza inclinarla más al sector público. Y rápidamente le voy a compartir que esto parece grupo de trabajo que me da una idea. 11 miembros, de los cuales, cuáles son entidades públicas, dos son, digamos, del sector privado. Primero, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dos, un representante del Poder Judicial. El director general de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del INPUS. 4, un representante de la Dirección de Conciliación Judicial, el nombre es bien largo, lo voy a aportar acá, del MINJUS. 5, un representante del Centro de Arbitraje Popular, Arbitra Perú, del MINJUS. O sea, ya hasta acá tenemos 4 miembros del MINJUS, del Poder Judicial. 6, un representante de la Procuraduría General del Estado. 7, un representante de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. 8, un representante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 9, un representante de SECONAR, tiene que ver con su salud. 10, un representante de un centro de arbitraje perteneciente a una universidad privada reconocida, fabricante, representante de un centro de arbitraje que pertenezca a alguna cámara de comercio representativa de comercio y de producción de país. Y están trabajando ahora. Cuando crea ese grupo, si el grupo 2025, los centros de arbitraje que formaron parte del primer grupo de trabajo del 2024, con otras entidades privadas, lanzaron un nuevo comunicado de fecha 2 de febrero de 2025, donde realmente comparten su preocupación. Por lo mismo que les estoy diciendo, si ya se había conformado un grupo de trabajo en el 2024, un grupo de trabajo serio, profesional, ¿no? Aquí se podía crear un nuevo grupo de, diríamos, de trabajo. Ustedes leen el comunicado del 2 de febrero de 2025, el Centro de Arbitraje y otras entidades, digamos, del sector privado,
Hay que encontrar la respuesta a la pregunta que nos estamos formulando el día de hoy. En este grupo de trabajo de 2021, tanto el sector público como el sector privado, preparamos proyecto de ley especial para el caso de los arbitrajes, donde participe el Estado como parte derivado de sus relaciones contractuales. Lo cual, hasta acá, se acabó de empezar la broma, ¿no? Es necesario una ley especial del arbitraje en la contratación pública y desde un punto de vista práctico la respuesta es que sí. Así que será. No entiendo realmente cuál sería la nueva finalidad del nuevo grupo, pero bueno, ya lo averiguaremos en su momento. Hasta ese momento, desde un punto de vista práctico, de hechos, pues sí, sí es necesario. Como es un evento académico, ¿no? Tenemos que darle un sustento jurídico de por qué debe existir, en mi opinión, la ley especial para el arbitraje en la contratación. Esta pregunta que nos hemos hecho, yo quiero identificar tres conceptos importantes. Primero, contratación pública. Segundo, arbitraje para la contratación pública. Y tercero, la ley de arbitraje. Rápidamente vamos a ver esto, que nos va a ayudar a sustentar jurídicamente por qué debería haber esta ley especial. ¿Qué debemos entender por contratación pública en términos generales? Se trata de cuando el Estado, por ejemplo, una entidad pública, forma parte de un contrato junto con el llamado contratista. Se suele argumentar que en esta situación el Estado abandona su jus imperium para adoptar su jus gestionis, en teoría, ¿no? En particular a nivel del contratista. Sin embargo, esta interpretación, en mi opinión, es inexacta. Porque si bien asume el Estado un rol más de gestión, el Estado sigue siendo Estado. Mantiene una relación asimétrica con el contratista. Además, si nosotros revisamos la fase de ejecución contractual, el Estado ejerce ciertas prerrogativas que lo diferencian de un privado que no requieren de su consentimiento. Estas prerrogativas están justificadas por el interés público que subyace en estos contratos. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Son las llamadas, digamos, cláusulas exorbitantes que incluyen, por ejemplo, la aprobación de prestaciones adicionales, reducciones, condiciones. Entonces, cuando uno compara un contrato entre privados versus un contrato público, por supuesto que vamos a encontrar diferencias. En efecto, en los contratos privados, el principio de autonomía de la voluntad le permite a las partes negociar libremente el contenido del contrato, obviamente en la medida que no contravenga la ley. En cambio, en la contratación pública, el Estado está sujeto al principio de legalidad y mira su libertad actual y le exige que actúe base en una habilitación legal previa. Ahora veamos el concepto de arbitraje para la contratación pública. Recordemos que el artículo 63 de nuestra Constitución Política establece que el Estado y las personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de una relación contractual con un arbitraje nacional o internacional en la forma que lo disponga la ley. Y acá, en la forma como lo disponga la ley. ¿Cuál es? La ley 3025, el plazo de la contratación. La 3025, la ley de contrataciones del Estado, actualmente vigente, por la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, que entrará en vigor el próximo 22 de abril de 2025. Establece la obligatoriedad del arbitraje en la contratación pública, salvo un par de excepciones. Podemos decir que la contratación pública no es igual a los contratos entre privados. Mientras los privados, amparados por el principio de la autonomía de la voluntad, deciden libremente si incluyen o no una cláusula arbitral en sus contratos, en el caso de la contratación pública, el arbitraje es obligatorio para resolver las controversias. Hablemos ahora rápidamente de la ley de arbitraje. Como hemos señalado en nuestra ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, la cual es considerada una norma moderna, flexible, ¿no? Inspirada en el mismo modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial, digamos que en términos generales es el arbitraje. Sin embargo, el arbitraje en materia de contratación pública se regula especialmente por la ley
constitucionales número 30/2005 y próximamente por la ley 31069. ¿Ok? Siendo aplicable de manera supletoria la ley de arbitraje legislativo 1071. Entonces, la contratación pública, digamos, encontramos diferencias tanto en la contratación pública como en la contratación privada. Obviamente, el arbitraje en la contratación pública tiene sus particularidades versus el arbitraje en la contratación, digamos, entre privados. Y hasta acá, como contestado, ¿no? Contestado, digamos, desde un punto de vista práctico, con hechos, y desde un punto de vista jurídico, porque, en mi opinión, debe existir una ley especial de arbitraje, una contratación. Pero yo les quiero preguntar lo siguiente: ¿es suficiente? ¿Es suficiente que tengamos una ley especial de arbitraje que regule la contratación pública? En la contratación pública, ¿cómo me refiero? El Estado peruano, cuando regula el arbitraje, no siempre lo hace de la mejor manera. Entonces, normas contradictorias, insuficientes, e incluso normas que hacen que haya una proliferación de centros de arbitraje, muchos de los cuales son utilizados como vehículos para la comisión de actos de corrupción, lo cual realmente es totalmente dañino y impacta negativamente en el arbitraje. Y si a eso le suma que el número de arbitrajes en contratación pública cada día crece más, ¿ok? No son pocos, son, digamos, un número importante. Tengan en cuenta que actualmente existen alrededor de 3.000 entidades públicas, por lo tanto, imagínense en cuántos arbitrajes pueden haber. Cuando estuvimos digamos, en este tipo de trabajo, en el 2004, tuvimos acceso a la siguiente información. Entre junio del 2024 y septiembre del 2024, la Procuraduría en ese momento tenía 1.972 arbitrajes en trámite, sin contar los arbitrajes del NTC, que eran actualmente entre 800 y 700 arbitrajes, por lo cual tenemos entre junio del 2024 y septiembre del 2024 alrededor de 1.700 de arbitraje de procuradurías. Y esto no solamente refleja la magnitud de los recursos en disputa, sino también el desempeño que se tiene en garantizar una acción eficiente, transparente y ética en los procesos arbitrales. Terminar, como les acabo de preguntar, la respuesta, en mi opinión, que debe haber una ley especial que regule el arbitraje en la contratación pública. El Estado obviamente es parte. Hemos dado, digamos, el sustento práctico, lo que ocurrió el año pasado, el grupo de trabajo sectorial que se creó en el 2024 va a ser sustento, digamos, jurídico de por qué, en mi opinión, debería haber una ley especial. ¿Suficiente una ley especial? No. Se requiere una ley especial que sea la adecuada, que sea la correcta, que sea la mejor, porque hay muchos intereses en juego. Recursos públicos del Estado y el interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milagros Gómez, por su ponencia. A continuación, pasaremos al tercer tema de este conversatorio, que se abordará en base a la siguiente pregunta. ¿Qué novedades trae el regajo en el arbitraje? Dicho tema estará a cargo de la doctora Ana Cristina Velázquez, quien es árbitra, adjudicadora y docente. Es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation. También es docente posgrado de Contratación Pública y Derecho de Empresa en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Master Certificate en Contratación Pública orientada a resultados por la Université Laval de Canadá. Máster en Derecho de Empresa con mención en Mercado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Especialización en Arbitraje Internacional y de Inversión por la Universidad del Pacífico. Especialización en Derecho de la Construcción por la UPC y en Derecho Administrativo por la Universidad ESAM. Asimismo, cuenta con experiencia como consultor en proyectos de infraestructura y solución de controversias, bajo el marco general de compras públicas, regímenes especiales y contratos estandarizados, derecho corporativo y empresarial y arbitraje y en derecho de seguros. Sin más, le damos pase, doctora Ana Cristina, para su exposición por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, Diego. Buenas noches. ¿Se me escucha con claridad? Sí, doctora.
Bien, bueno, buenas noches con todos. Un agradecimiento especial al CAE siempre por la invitación y en esta ocasión me permite ver y compartir con tan distinguidos profesionales este panel. El tema que me aborda, y he escuchado atentamente tanto a Roger como a Milagros, tiene que ver efectivamente con conocer un poco de historia. Y les comento, una de las aficiones personales que tengo es tratar de descubrir en las normas, siempre hay respuestas, cuál es su sentido histórico. En mi experiencia, y seguro también en la de muchos de ustedes, y ya compartió Milagros la suya, las normas responden a un contexto histórico. No podemos dejar de lado que todas las normas responden siempre a un contexto histórico. Y normalmente, cada una de ellas son reacciones a coyunturas económicas, sociales, jurídicas y hasta políticas. Hemos vivido muchas de ellas. Repasando un poco la historia, nos ayuda a entender el por qué se redactan así las normas y por qué terminamos, los actores, acogiéndonos a nuevos regímenes cada vez con mucha más frecuencia. ¿Y por qué saber de historia? Porque es importante conocer lo que hay detrás de cada una de estas normas y las exigencias nuevas que nos va a traer como desafíos esta nueva 32069. Les voy a comentar la historia normativa de cómo hemos llegado al regajo para entender un poco cómo hemos hasta este momento llegado a un registro que ha pasado por múltiples nombres y tipos de registro desde la 30225. La historia nos va a permitir, de acuerdo a este geógrafo historiador Heródoto, que era el que se le reconoce como el padre de esta disciplina llamada historia, que cambia un poco la concepción de relatos, mitos y leyendas para señalar que la historia debe estar corroborada. Y un poquito vamos a ver, más allá de lo que yo les comente a raíz de mi propia experiencia, les pido por favor que verifiquen cada uno de los hechos e información que les voy a proporcionar porque nos va a permitir justamente llegar a un entendimiento de cómo a partir de abril vamos a tener un regajo constitutivo, un registro constitutivo. Si ustedes recuerdan, con la 30225 cambiamos a un esquema totalmente nuevo en contratación pública. ¿Cómo llegamos en el 2016 a la 30225? Cuando se inicia esta determinación política de que todos los contratos públicos tuvieran arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio allá por el año 98, con la 26850, lo que se buscó fue acelerar la inversión privada y brindar garantías para sustraernos de la justicia ordinaria. 1998, y en ese momento se dijo, bueno, nos implementamos, todos los actores vamos a participar de este nuevo sistema de justicia privada, constitucionalmente reconocido como jurisdicción, y vamos a ver cómo se va a viabilizar la atención de la inversión privada. Es una garantía sustraerse, cuando el Estado es parte, de la justicia ordinaria. Recién en el 2009, con el decreto legislativo 1017, nos dimos cuenta que se necesitaba para este marco normativo especial en contratación pública establecer algunas especialidades para aquellos protagonistas, árbitros que resolvían sobre cuestiones no solamente que tenían que ver con finalidad pública, sino con recursos públicos que conocemos son escasos. No es hasta el 2011 y 2012 que llegó a OCE en esa oportunidad y empezaron a llegar pedidos de información. ¿De quiénes? 2011-2012 previos a la 30225 que fue emitida en el 2015. Llegaban pedidos de información a Presidencia Ejecutiva, a Dirección de Arbitraje, de procuradores de entidades, Ministerio Público, congresistas, jueces, indicando, entre otros, que tenían laudos por ejecutar en el Poder Judicial por montos mayores a 10 millones. En otros casos, procuradores venían y nos decían, tengo un laudo que tengo que pagar por millones por daño moral y necesito saber que me brindas la información de los árbitros. En ese momento, con tantos pedidos de información en ese tiempo, hablamos 2011-2012, miramos que del 1998, con la primera ley de contratación pública, donde se impuso un arbitraje masivo, no había información y tampoco había un registro obligatorio o declarativo, donde pudiéramos advertir quiénes eran los árbitros, qué especialidades tenían, dónde se declaraban,
dónde domiciliaban para pedir la información del expediente arbitral. Y fue a raíz de esta coyuntura de pedidos de información que vino agravada, como ustedes recordarán, por esta comisión investigadora de los casos Orellana, vinculada al arbitraje, que en el 2015 se dice, hagamos un esfuerzo por tratar, y era un esfuerzo desesperado, por tratar de crear alguna trazabilidad a la información. Tímidamente, en el 2012, con la 26873, se incluyó, recordarán ustedes también, que los laudos debían registrarse en el SEACE para saber cuántos laudos se habían emitido en materia de contratación pública. Tímidamente se incluyó esta disposición en el año 2012, pero con la 30225 nace el primer registro nacional de árbitros, pero nace como un registro declarativo. Hasta ahí no había ningún foco en los centros de arbitraje. Y este registro declarativo lo que permitía era conocer, a través de una plataforma pública de declaración de registro de información, quiénes eran los árbitros que hasta ese momento se encontraban decidiendo sobre contratos públicos. Y solamente para conocer datos tan básicos como documento de identidad, dirección y correo electrónico, donde ubicarlos. Eso fue con la 30225, Registro Nacional de Árbitros. Tomemos nota en lo siguiente, fue un decreto declarativo. Y eso es importante porque luego, cuando viene el terremoto de Odebrecht en el 2016, nuevamente, responde a una nueva acción del legislador a través de esta crisis mundial, no solamente en Perú, a través de la operación Lavallato, y se descubre una serie de información que se había filtrado a través del arbitraje, la asignación de decisiones vinculadas a justamente contratos públicos. Aún sigue en investigación. Pero inmediatamente de este nuevo escándalo, el 5 de noviembre del 2016 se emite el decreto legislativo 1341. ¿Y qué señala el 1341? Cambia radicalmente el arbitraje, que tenía una fórmula abierta entre arbitraje ad hoc e institucional, y coloca al arbitraje institucional como regla. ¿Por qué? Roger nos decía, es el anuncio de una muerte anunciada del ad hoc. Empezó en noviembre del 2016, cuando se señalaba que todos los arbitrajes en contratación pública eran institucionales por encima de las 25 IPs. Ahí inició como regla la institucionalidad. ¿Pero qué faltó? Que quedaba pendiente desde el año 2005, con la 30225, un criterio importante que se había advertido durante todos estos años de vigencia de la ley de contratación, que no solamente los actores importantes del sistema son los árbitros, sino también las instituciones arbitrales. Y antes de volver la regla institucional en el arbitraje en contratación pública, se habían olvidado esencialmente de la acreditación. Y la acreditación no es otra cosa que no solamente presentación documental, sino hacer un seguimiento constante desde el inicio del ingreso de esta institución en un registro acreditado y un seguimiento permanente de su actuación durante toda la vigencia de este registro. No se hizo porque inicialmente en el 2015 se dispuso que quien tenía que realizar esta labor tan importante de acreditación tenía que ser el OCE a través de la Dirección de Arbitraje. Desde el 2015 hasta el día de hoy no tenemos una acreditación como tal. ¿Por qué? Porque en ese momento faltaron recursos que se tienen que asignar para hacer una labor tan importante. Cuando posteriormente, después del 2016, que el legislador opta como regla por el arbitraje institucional, nos encontramos en el 2019 con un nuevo cambio, el 1444, el decreto legislativo 1444. ¿Y qué novedad nos trae? No cambia la regla del arbitraje institucional, pero nos señala que este registro declarativo llamado Registro Nacional de Árbitros se va a convertir en un registro constitutivo para los árbitros y se le denomina RNA-OCE. ¿Cuál era la finalidad? Este registro muy criticado todavía el día de hoy. La finalidad era que de este registro constitutivo solo las entidades puedan designar a los árbitros para los casos en los que el Estado era parte. Solo de este registro. Y adicionalmente se señaló que los centros de arbitraje, hasta ese momento no acreditados, debían en esta designación residual, cuando no hay acuerdo de las partes, designar al árbitro único
y también al presidente del tribunal de este registro. Entonces se convirtió en un registro constitutivo para el Estado. ¿Por qué? Si no estás ahí, no podías ser un actor en calidad de árbitro cuando el Estado fuera parte o cuando designara el Estado directamente o cuando residualmente designara la institución arbitral. Y se allegó un cambio importante que marcaba un hito de esperanza. OCE ya no acreditarás, el que va a acreditar ahora, y va a definirlo así, va a ser la presidencia del Consejo de Ministros en el 2019. Así, llegamos nuevamente a otro cambio importante, el 2020, con el famoso decreto de urgencia 2020. Y más allá de las disposiciones que crea este decreto de urgencia, ¿qué nos trae? Un nuevo registro, el llamado RENACE, Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje. ¿Qué tipo de registro era? Declarativo. ¿Y por qué se incorpora en el DU 2020 como parte de la ley de arbitraje? Porque en la ley de arbitraje, este decreto de urgencia señala que ya no solo para contratación pública, sino también para cualquier arbitraje donde el Estado sea parte, independientemente del régimen bajo el cual se contrate, hablamos de asociaciones público-privadas, obras por impuestos y otros, el arbitraje institucional será obligatorio. Un cambio de regla mucho más ambicioso. El tema es si a ese momento ya teníamos, de acuerdo a las disposiciones de PCM, alguna señal de una posible acreditación. No la hubo. Entonces tenemos un cambio legislativo que se viene realizando o se realizó constantemente sin advertir lo que podría venir después, que es lo que hemos enfrentado durante estos años. Escuchábamos que hay una proliferación grande de centros de arbitraje. ¿Cuántos crees que existen al día? Bueno, lo revisé el domingo. 290 centros. ¿Cuántos existían cuando nace el RENACE, este registro declarativo? 112. Desde el 2020 al día de hoy, 2025, hay 290 centros en total registrados declarativamente, colocando cierta información básica. Y el registro de árbitros en este RENACE es de 4.594 árbitros. ¿Cómo nace entonces en este contexto el rebajo? Tenemos pendiente, como les he señalado, la acreditación de instituciones arbitrales y el rebajo es un registro constitutivo, pero no de acreditación. ¿Qué nos trae la 32069 respondiendo a una preocupación de todos los actores del sistema? Que hay una proliferación de centros de arbitraje, no sabemos quiénes son, no sabemos quiénes conforman sus órganos de dirección ni gestión, no sabemos quiénes son los accionistas de estos centros. No todos tienen respaldo de universidad, de cámara de comercio o de, digamos, colegios profesionales. Entonces, lo que trae la 32069 es recoger alguna preocupación y tratar de ver la forma, con los recursos que se tienen en este momento, de definir algunas pautas. Y vamos a ver cómo vamos a enfrentar estas pautas en el corto plazo. Entra en vigencia ahorita en abril del 2025. El 328, el reglamento de la ley 32069, señala que para ser árbitro y adjudicador ahora en contratación pública bajo este marco normativo especial, tienes que pertenecer a una nómina de un centro que haya pasado por este registro constitutivo. Entonces ya no es declarativo. Si quiero ser árbitro o adjudicador en este sistema de compras públicas, tengo que estar en alguna nómina de estos centros que pertenezcan a este registro de centros de arbitraje y juntas de resolución de disputas. Si no estoy, no existo para el sistema. Pero ¿cómo es el proceso de incorporación de los centros? Va a ser un control de requisitos. Entonces, es un registro constitutivo, pero está muy lejos de ser la certificación que en el 2015 se planteó antes de migrar a la regla de que el arbitraje en contratación pública fuera institucional. Y creo que aquí todos estamos preocupados porque de estos 290 centros, creo que los representativos, los serios, son muy pocos. Y quizás son los más conocidos. Y a quienes seguramente esta norma
le va a generar una serie de desafíos y responsabilidades en el corto y mediano plazo. ¿Cuál es el siguiente punto que nos establece Regajo? Más allá de este proceso de incorporación documental y de cumplimiento de requisitos. Nos dice que estos requisitos que se tienen que presentar son taxativamente señalados en el reglamento, pero no nos establecen, por ejemplo, que la revisión de estos requisitos va a ser por parte del OCE y la Dirección de Arbitraje, van a realizar un seguimiento constante al cumplimiento de estos requisitos. Los reviso al inicio. ¿Y qué pasa después? Porque la actividad arbitral es constante, permanente, dinámica. ¿Qué hacemos después de haber cumplido con ciertos requisitos? ¿Quién hace el seguimiento de que exista trazabilidad en la información para asegurar transparencia? ¿Quién hace el seguimiento para justamente garantizar un servicio célere? Porque para eso es una justicia privada. ¿Quién hace el seguimiento de quienes finalmente ingresan en estas nóminas? Lo único que ha dispuesto el reglamento es que va cada centro presentar un requisito vinculado a establecer un lineamiento de incorporación. Y aquí viene una preocupación general de los centros serios. Eso significa que mi lineamiento tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tengo que motivar el por qué o no decido la incorporación de uno u otro árbitro. En los serios creo que no queda duda de que hay un seguimiento permanente de la conducta de los árbitros. ¿Y qué pasa en los demás casos? Cuando un centro recusa indebidamente a un árbitro, ¿se le va a excluir del sistema? Cuando un árbitro no es incorporado al sistema a través de estas nóminas, ¿no va a poder arbitrar en contratación pública? Yo creo que hay muchas preguntas todavía por responder. Lo cierto es que hay una responsabilidad muy grande ahora cuando se ha planteado como regla general desde el 2019, no, desde el 2016, que la regla en arbitraje en contratación pública es que el arbitraje sea institucional. Y ha generado una responsabilidad muy grande en los centros. ¿Por qué? Porque el Perú no son 3 o 10 o 20 centros, son 290. ¿Cómo van a verificar que la información que se presenta documentalmente efectivamente corresponda a la realidad? Esa es una interrogante con la que nos vamos a quedar. Y me quedo con una frase de Heródoto, que este griego del siglo V antes de Cristo ya pensaba cuando hablaba de historia. Y decía, la prisa engendra el error en todo. Y del error sale muy a menudo el desastre. Creo que todos somos optimistas, pero sí tenemos que poner los focos y los reflectores donde realmente el día de hoy los centros de arbitraje se han convertido en el sistema en un actor más que importante, si es que es el filtro al que ha renunciado el Estado para trasladar al sector privado esta gran responsabilidad. Gracias, Diego y Carlos. En esta primera parte me quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, por su ponencia acerca del regajo bajo este nuevo contexto de la Ley 32069. Y finalmente abordaremos la siguiente pregunta de ¿cuáles son los retos para los centros de arbitraje con las actuales reglas de juego? Dicho tema será desarrollado por la doctora Karina Ulloa, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría en Derecho Civil en la Católica, especialista en arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado, secretaria arbitral, líder en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, con más de 9 años de experiencia en la administración de arbitrajes y otros procedimientos de solución de controversias, y más de 3 años de experiencia en la gestión de juntas de resolución de disputas. Sin más, le damos pase a la doctora Ulloa para su exposición por un lapso de 20 minutos. Muchas gracias, Carlos, Diego. Buenas noches nuevamente a mis copanelistas en esta mesa. Un gusto compartirla con ustedes y, por supuesto, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Antes de iniciar mi ponencia, quiero, disculparme porque terminando la misma voy a tener que salir de sala. Tengo una clase justamente tras esta exposición
No voy a poder quedar entonces para la parte final, pero igual he tratado de incluir en toda mi participación las conclusiones también, a efectos de poder no dejar nada pendiente. Bueno, sin más preámbulo, el tema que el día de hoy me han pedido desarrollar o se me ha pedido desarrollar está referido a contestar una pregunta: ¿cuáles son los retos para los centros de arbitraje con las actuales reglas de juego? Ya hemos escuchado y bueno, les comento que mi experiencia profesional está precisamente dentro de un centro de arbitraje. Yo soy parte de este centro hace muchos años ya, y por tanto creo o espero haber podido recopilar algunos aspectos importantes en base a la experiencia que traigo siendo parte de un centro, a efectos de poder plantear o pensar en cuáles pueden ser estos retos. Lo primero que pensé cuando vi la pregunta de la mesa y del tema de hoy eh, fue precisamente de qué hablamos si hablamos de retos. Porque si leo la pregunta como muy rápido y pienso, ok, ¿qué cambios hay en razón de la nueva norma? Puedo pensar en hacer un listado, una recopilación de precisamente estos cambios que todos nosotros podemos ver y leer, y tranquilamente podemos revisar cada uno. Pero creo que no necesariamente todos estos cambios incluidos van a representar retos, y tampoco esos retos van a ser iguales para cada institución, cada centro de arbitraje. Fui al diccionario a buscar la definición de reto y encontré pues que tenemos como reto, podemos definir como reto al objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Entonces, no necesariamente todo va a representar un reto para cada institución. Habría que ver el nivel de dificultad que represente para cada una. La ponencia anterior de Ana Cristina ha sido perfecta para mí, porque creo que ha sido, me va a servir o es de mucha utilidad, a efectos de que todos puedan o podamos tener claro sobre el contexto, la introducción, y ver precisamente qué es el regajo y todo lo que nos ha explicado esta evolución normativa que ha tenido la norma de contrataciones públicas hasta hoy. Y sobre todo cuando hizo mención a la cantidad de centros y ese contexto que nos dio en la cantidad de centros que se tiene actualmente registrados en este RENACE, ¿no? Este registro declarativo que bien conocemos que existe, y que para estar en él no hay que cumplir necesariamente requisito alguno. Em, entonces, pensando justamente en este universo grande de centros de arbitraje que se tiene hoy en el país, comparto la opinión de Ana Cristina respecto de que va a ser definitivamente, es ya retador y es un desafío constante para todas las instituciones que pretendan estar en este regajo, en este registro nuevo que va a ser ya o que va a entrar en vigencia en unos meses. Representa un reto para todos, entonces verificar, tratar de cumplir con las condiciones, los requisitos mínimos, sobre todo considerando que, como bien se ha indicado también, em, esto ya va a ser o ya es una necesidad, ¿no? Acá ya no estamos, y haciendo nuevamente referencia a lo que acabamos de escuchar en la exposición y en este recuento de normas que hemos venido teniendo en el Perú a lo largo de los años, ya no estamos en el momento de pensar en el centro como un operador más, como un operador que simplemente está, pero como que no está muy presente en la norma. Ahora más bien la ley 32069 dispone expresamente que si alguna institución o algún centro de arbitraje pretende administrar o organizar un arbitraje que resuelva controversias en contrataciones públicas, tiene que estar necesariamente registrada en este regajo. Entonces ya tenemos aquí, y resalto también esa idea porque es importante tenerla en cuenta, la necesidad de formar parte de este registro constitutivo, totalmente nuevo para nosotros, operadores del arbitraje en general, y por supuesto, y más aún, para las instituciones arbitrales. Ahora bien, los retos se van dando o se van a ir dando respecto o frente a los requisitos o las condiciones que nos va poniendo la propia normativa. Yo he querido clasificar de alguna forma em, en tres grandes grupos estos posibles desafíos que vamos a tener que ir afrontando como instituciones que administran arbitraje.
Lo primero es referido a los requisitos propiamente de las instituciones. El segundo punto va a estar más bien orientada a sus obligaciones como tal. Y va a haber un tercer gran grupo de obligaciones que parecen no ser tan obligaciones de los centros, sino de otros operadores. Voy a ir pasando uno a uno y desarrollando cada tema. Primero, respecto de los requisitos mínimos, me he consignado como mínimos estos principalmente 3 o 4 requisitos contenidos en la ley, específicamente en el artículo 77 de la ley 32069. Y considero que son requisitos mínimos no solo porque así la norma lo prevé, sino porque en realidad en la experiencia que tengo y siendo parte de un centro, y por supuesto también siendo consciente y habiendo revisado con bastante detalle incluso muchos de las instituciones que están en el RENACE, creo que estos requisitos son totalmente indispensables y básicos. Por ejemplo, estar constituidos como persona jurídica, con todo lo que ello implique, contar con un código de ética y un reglamento interno. También considero que en contrataciones públicas es indispensable tener este tipo de disposiciones que cada institución que pretenda administrar arbitrajes debiera tenerlo, y no solo tenerlo, sino hacerlo público, ¿no? Hacerlo de público conocimiento para que todos los usuarios puedan tenerlos a la vista y, por supuesto, porque también se han escuchado experiencias tener la seriedad del caso respecto de esta normativa propia de cada institución, porque en algún evento académico también por ahí se escuchaba, sobre todo hablando de arbitrajes de emergencia, entiendo, que hay algunos centros o algunas instituciones que varían sus códigos o sus reglamentos de un día para el otro sin que nadie se dé cuenta, y bueno, obviamente eso pensando en dar algún tipo de pronunciamiento o decisión fuera de la ley y no conforme a las reglas que deben ser previstas o respetadas. Otro requisito previsto en este artículo 77 es contar con 5 años de experiencia o no menos de 5 años de experiencia en la organización de arbitrajes. Bueno, me parece importante que se haya visto la necesidad de tener experiencia en administrar arbitrajes en realidad, más allá de que el número de años seguramente, y como siempre en este tipo de regulaciones, podría ser discutido. Eh, pero finalmente esos son los requisitos incluidos en la norma. Son los requisitos mínimos que, como les digo, creo, y hablo a nombre propio, cada institución, por lo menos em, con cierto prestigio o que quiere hacer las cosas con seriedad y adecuadamente, va a poder y va a tener que cumplir, creo yo, sin problema alguno, a efectos de poder administrar arbitrajes en contrataciones. Para el tema además de los arbitrajes que superen las 2000 UITs, la propia norma nos exige una certificación adicional a todos los requisitos que acabamos de mencionar, que es esta certificación en gestión de calidad y en gestión antisoborno. Bueno, probablemente para quienes no estén muy familiarizados con la gestión o la administración de los arbitrajes, o de repente para quienes recién se estén incorporando en el mundo del arbitraje y quieran desempeñarse como árbitros u otros operadores, pueda parecer un tanto extraño el por qué se pueda pedir una certificación en estos dos sistemas específicos, ¿no? De calidad y antisoborno. Pero les cuento un poquito desde la experiencia que tenemos en el centro de la PUC, en el centro de arbitraje de la PUC, que desde hace varios años atrás ya como institución que día a día, que todos los días administra arbitrajes, vimos que sí estos temas eran en realidad importantes a efectos de buscar dar un mejor servicio de calidad y por supuesto también tratando de prevenir y evitar el soborno en cualquiera de sus formas. De hecho, solo para que lo conozcan, el sistema de gestión de calidad a través de un ISO ya lo tiene el Centro de la Universidad Católica desde el año 2016 y el ISO del sistema de gestión antisoborno desde el 2019. Entonces, son requisitos que ahora los demás centros también van a tener que cumplir todo lo que la norma prevé. Otros requisitos que pueden representar, por supuesto, o seguir representando retos para las instituciones están reguladas ya en el reglamento de la ley. Por ejemplo, solo he tratado de mencionar, o voy a mencionar algunos, los que creo que son más importantes, porque en realidad, si ustedes revisan la ley, es muy larga la cantidad de requisitos que se exige. Dentro de los más importantes creo que están los referidos a la celeridad, la transparencia y la tecnología, y por eso los he elegido, digamos, para comentarlos.
Los centros entonces deben contar con nóminas de secretarios arbitrales que brinden soporte y asistencia, pero el propósito de tener esas nóminas a disposición es que además estas personas, estos secretarios arbitrales, garanticen la celeridad de la tramitación de un arbitraje. Entonces, no solamente se va a tratar de tener un listado de personas, sino que además se pueda tener la certeza y la seguridad y, por supuesto, demostrar en la gestión que este grupo de personas puede coadyuvar a que el arbitraje avance con celeridad. El requisito de la transparencia podemos encontrarlo eh, cuando el reglamento prevé que las instituciones deben contar con un portal institucional que permita la visualización de decisiones emitidas en un arbitraje y las certificaciones internacionales y demás información que se pueda pedir. Por supuesto, esto es totalmente necesario, en tanto que, como ya se ha mencionado también, sobre todo hablando de arbitrajes en contratación pública, necesariamente tiene que haber transparencia a efectos de que los operadores y los usuarios en general puedan conocer respecto de cómo es que se están administrando los arbitrajes, las decisiones que se tienen y probablemente así evitar o prevenir alguna situación irregular dentro del trámite de los mismos. Finalmente, el requisito de la tecnología o referido con la tecnología está pensado en que las instituciones cuenten con herramientas informáticas para que a través de esta se permita la trazabilidad de la documentación que forme parte del expediente arbitral y demás. Mencionaba al inicio de la mesa el doctor Vidal precisamente cómo es que probablemente los centros todavía o las instituciones arbitrales todavía, a diferencia de lo que se puede ver en algunos casos del procedimiento o el proceso judicial, no necesariamente tienen todas estas plataformas que permitan un acceso rápido, e inmediato. Bueno, pues ahora, si alguna institución todavía no la tiene, lo que exige la norma va a ser que de inmediato nos pongamos a trabajar en eso. Em, Eso respecto de los requisitos más básicos, digamos, que podríamos encontrar en tanto a lo que pueden representar los retos tal vez menores respecto de las instituciones arbitrales y, por supuesto, efectos de que finalmente se puedan acreditar en el regajo, que es lo que se necesita hacer. Eh, Sin embargo, hay otras obligaciones también que se le están dando, que se le confieren expresamente a las instituciones y que no solamente son obligaciones, sino que además, y esto es importante porque tampoco es algo que pase con la normativa actual, sino que recién se incorpora de esta forma con la Ley 32069, es que el incumplimiento de estas obligaciones va a generar sanciones a los centros. Y claro, la consecuencia de tener un registro constitutivo y cumplir con los requisitos que acabamos de ver, también tiene la otra cara de la moneda, que es si es que no cumplimos con esos requisitos o si no los mantenemos en el tiempo, pues vamos a, como centros de arbitraje, recibir sanciones ante el incumplimiento de alguno de ellos. Respecto a estas primeras obligaciones que he denominado propias porque dependen probablemente de forma íntegra de cada institución, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el proporcionar dentro de los plazos la información que hoy se solicite. En cualquier momento y depende de del procedimiento que esté haciendo este órgano, ¿no? Llamado OS, pues puede solicitar información a los centros y estos están obligados a darlos en los plazos otorgados. Actualizar o adecuar su código de ética a las disposiciones imperativas establecidas en el reglamento. Si bien veíamos como requisito hace unas láminas atrás la necesidad, la obligación de tener cada centro un código de ética, no solamente basta con tener un código de ética, sino que este tiene que estar alineado a las disposiciones emitidas por la normativa de contratación pública y por las directivas o demás disposiciones que se puedan dar sobre la materia. Y los centros están obligados a actualizar y adecuar los códigos de éticas que ya puedan tener o crear nuevos, siempre y cuando se cumplan con estas disposiciones. Además, tenemos que el no presentar documentación falsa o inexacta es una obligación, por supuesto, bastante obvia, seguramente, pero genera, por supuesto, el incumplimiento de la misma, genera o va a generar alguna sanción. Entonces, los centros tenemos que ser muy cuidadosos respecto de la gestión documentaria, porque probablemente una documentación inexacta no necesariamente pueda ser una información o documentación manipulada, sino que puede ser que dentro del trámite documental, si hay alguna falla, se pueda
presentar documentación falsa y eso, por supuesto, no está permitido, no se puede dar al OS y hacerlo podría implicar una sanción para el centro. Mantener los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento que dieron origen a la incorporación en el regajo. Bueno, si ya estamos incorporados como instituciones en este registro, lo que exige la norma es que mantengamos siempre nuestras condiciones y registros y requisitos de forma similar para que podamos continuar, permanecer en el regajo. Ahí, bueno, el comentario que hacía Ana Cristina respecto de si va a ser un reto, por supuesto, para los centros tener que cumplir con los requisitos, mantenerlos y demás, pero también es un reto grande para el OS ver cómo es que se va a aplicar en la práctica esta función de supervisión constante, periódica, que debiera haber para que efectivamente esto funcione. Otra obligación de los centros va a ser publicar en la Pladicop esta plataforma que se va a crear, que es una plataforma nueva, o en su sede digital la información solicitada en los reglamentos en los plazos correspondientes. Aquí nuevamente llamando o haciendo mención a la transparencia, se exige entonces como una obligación de los centros publicar información dentro de las plataformas, incluso en la sede digital de la institución, a efectos de que pues, se pueda contribuir con la transparencia. Estas obligaciones en realidad vienen a ser, como les menciono, obligaciones de alguna forma que dependen solo de que la institución pueda tener sus registros adecuados, sus plataformas funcionando de manera correcta, recopilar la información en los plazos establecidos y demás. Por ejemplo, y ya en el reglamento se prevén algunas obligaciones también adicionales, como remitir de forma trimestral al OS las nóminas de árbitros vigentes, es algo que también debe cumplir el centro. em, Actualizar las nóminas cada vez que hayan sido modificadas por cualquier motivo, informando esto, por supuesto, al OS. Determinar el procedimiento de selección y condiciones para la inclusión a las nóminas de árbitros, em, que por supuesto representa varios retos dentro del procedimiento mismo, porque no solamente va a ser necesario tener un procedimiento y definir condiciones para poder incorporar profesionales a las nóminas, sino que estos procedimientos tienen que ser publicados y transparentados también para conocimiento público, lo cual en realidad pues representa definitivamente un reto para los centros que creo que puede ser superado sinceramente eh, sin mucha dificultad, pero que habría que ver también cómo es que va a ser tomado por los operadores, llamemos específicamente árbitros respecto de estos procedimientos y condiciones. Y solamente como anécdota sobre este tema de incorporación, hace algunos años un árbitro, por ejemplo, presentó una acción de amparo contra el centro precisamente porque esta institución decidió no incorporarlo en la nómina, en su nómina de árbitros. Entonces ahí también vemos que, bueno, probablemente sí se requiera o se exija a las instituciones tener estos procedimientos, informarlos y demás, pero habría que ver en la práctica cómo es que va a funcionar ahora con estas disposiciones nuevas, más claras, más definidas, y cuál va a ser la reacción frente a los operadores, digamos, a los árbitros. Ahora, sobre este punto específico, sí hago un paréntesis porque en la propia norma se menciona, y creo que esto es importante y es importante tenerlo en cuenta también, que los requisitos, ¿no? Las condiciones para que los profesionales puedan incorporarse a las nóminas de los centros, pues son de alguna forma mínimos, pero le dan la libertad a las instituciones a efectos de que puedan tener procedimientos internos incluso con estándares mayores para la incorporación a las nóminas. Entonces, el solo hecho, por así decirlo, para dar un ejemplo más sencillo, de que un árbitro o un profesional que quiere ser árbitro lea la norma y diga, ok, cumplo con todos los requisitos objetivos que estoy leyendo aquí en la normativa, no significa necesariamente que una institución esté obligada a recibirlo en sus nóminas. Entonces, ahí también hay que hacer o hay que tener eso en cuenta sobre este punto específico. Bueno, finalmente los centros también deben remitir los documentos en los que consten las decisiones y resoluciones que impongan sanciones a los árbitros por infracción al código de ética. Bueno, de alguna forma, por supuesto, tener el código de ética implica o va a implicar necesariamente utilizarlo, ¿no? Y si hubiera que aplicar alguna sanción, hay que hacerlo y no solo hacerlo, sino informarlo. Hasta acá las obligaciones propias, entre comillas, de los centros.
Y ya para ir terminando, simplemente quiero mencionar algunas otras obligaciones que, a mi parecer, no necesariamente dependen exclusivamente de la institución o del centro, sino más bien de otros operadores que podamos, con los que podamos participar en el arbitraje. Por ejemplo, el verificar que los árbitros de las nóminas publiquen en la Pladicop la información solicitada en los reglamentos dentro de los plazos correspondientes. Esta es una obligación de los árbitros. Son ellos quienes, según la norma, y lo estamos viendo y podemos verlo en la propia normativa, tienen la obligación de publicar en la Pladicop la información que el reglamento solicite. Sin embargo, se agrega a esta obligación de los árbitros una adicional a las instituciones, que es verificar que estos árbitros cumplan con su obligación. Entonces, esto propiamente no es algo que el centro va a hacer directamente, porque no es el centro quien publica en la Pladicop, pero sí va a tener que estar, digamos, de alguna forma detrás de los árbitros, buscando que ellos puedan acreditar que han cumplido con su obligación. Otra obligación similar es no incorporar en las nóminas a árbitros que incumplan con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Bueno, si bien este tema está referido a nóminas y acabamos de ver que esto pues va a depender del procedimiento, condiciones y requisitos de los centros, pero aquí lo que se exige a la institución o al centro no es solamente revisar y, digamos, recibir la solicitud o el pedido de incorporación de un árbitro y al leerlo, evaluar, hacer algún check y decir, ok, sí, cumples, sino que al hacer responsables a las instituciones de verificar que los árbitros cumplan con los requisitos de la ley y el reglamento, se traslada o se comparte esa responsabilidad con los centros, lo que nos obliga a nosotros como instituciones a hacer revisiones mucho más exhaustivas y mucho más detalladas respecto de toda la información, por ejemplo, los certificados de especialización, de capacitaciones profesionales, incluso, y solamente para darles un ejemplo, y aquí abriendo un paréntesis, en razón de estas disposiciones normativas, se empieza a buscar o a recopilar o a recabar la data de los profesionales. Por ejemplo, uno de los requisitos básicos para ser árbitro es tener el título registrado en SUNEDU. Y hay profesionales con mucha trayectoria que no tienen el título registrado en SUNEDU. Peruanos, hablo de peruanos porque extranjeros es otra historia. Y claro, ¿por qué? Porque probablemente son profesionales que sus títulos son algo antiguos y tal vez en algunas universidades no se hizo el trámite adecuadamente y al día de hoy es un pendiente y que cuando entre en vigencia la norma en pocos meses, esos profesionales con amplia trayectoria seguramente no van a poder estar en ninguna nómina de los centros. Entonces, bueno, cierro paréntesis y ahí los dejo para que también vayan a revisar de repente en su NEDO por si a alguno le pasa eso. Pero bueno, otra obligación es, bueno, no permitir, no encubrir y tomar acción respecto de los árbitros de sus nóminas que soliciten de las partes o de terceros pagos, donativos, promesas, ¿no? Sobornos. Entonces aquí, por ejemplo, también, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de no recibir sobornos? Los árbitros, por supuesto. Y los centros también, por supuesto. Pero el centro entonces tiene una obligación adicional, que es estar pendiente, ¿no? Vigilar siempre, no permitir, no encubrir. Y si me entero, si la institución se entera, si toma conocimiento, tomar acción es obligatorio. No es posible, entonces ahora es simplemente que pase algún supuesto de este tipo y que no se tome alguna medida, algún procedimiento o demás para buscar sancionar a algún árbitro por este tema. Finalmente, bueno, hay algunos otros requisitos para los arbitrajes de mayor envergadura. Hay algunas condiciones o requisitos adicionales a los que ya hemos revisado, tener una certificación internacional adicional, por ejemplo, más experiencia en la administración, más número de casos terminados. Y otra tarea u otro reto que considero también es nuevo para los centros es respecto del arbitraje ad hoc, que si bien ya también se ha comentado que, bueno, el arbitraje ad hoc ya es de lo menos, que el institucional prima en la normativa de contratación pública, sí, pero en algunos supuestos específicos, por ejemplo, en designación residual de árbitros o en el tema de resolver recusaciones, se puede acudir a alguna institución a efectos de que resuelva o de pronunciamiento sobre estos temas. Entonces, también aquí los centros tienen una tarea. Y bueno, finalmente, y solamente para cerrar la idea y para que se sepa, quede claro,
todo lo que hemos visto, los requisitos, obligaciones, condiciones, y todo esto vamos a tenerlo en razón de buscar estar incorporados en el REGAJU, en este registro nuevo constitutivo. Y si incumplimos con alguna de esas obligaciones, requisitos, condiciones, pues vamos a tener sanciones como centros o instituciones arbitrales. Esto no existía antes y ahora está regulado expresamente en la ley en el artículo 95. Entonces podemos como instituciones recibir desde una amonestación escrita o incluso, y en el peor de los casos, recibir la exclusión del registro de instituciones de manera definitiva. Bueno, finalmente y solamente para dejarles la idea con la que quiero cerrar esta revisión, considero que los centros de arbitraje, pues por supuesto, tienen que adaptarse lo más rápido posible a todos estos nuevos desafíos y retos que nos lleva o que nos trae la Ley 32069 y su reglamento. Definitivamente los centros son un operador importante dentro del trámite de los arbitrajes, sobre todo porque sabemos que los arbitrajes institucionales priman en contratación pública y es necesario que esas instituciones trabajen en conjunto con las entidades que corresponda y los demás operadores del sistema, como son los árbitros y las partes, a efectos de que podamos tener siempre un arbitraje mucho más transparente, eficiente y confiable, que es lo que buscamos para nuestro país. Eso sería todo. Estimada doctora Karina, excelente exposición. Muchas Realmente queremos gracias. agradecer a nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado la participación de todos los expositores. Bueno, aprovechando ahora que hemos terminado el primer bloque, me gustaría que todos los expositores prendan sus cámaras para tomar una foto respectiva protocolar para la cuestión del evento. Si es que por favor podrían prender todas sus cámaras. Excelente. Listo, estimados doctores. Ahora pasaremos a lo que continúa con el programa respecto al segundo bloque. Doctora Karina Ulloa, agradecemos mucho su participación. Agradecemos la participación de todos los expositores, realmente unas magníficas exposiciones. Y bueno, ahora pasaremos al segundo bloque, otorgando un lapso de 3 minutos para que los expositores que se queden con nosotros puedan brindarnos sus conclusiones y reflexiones acerca de lo importante que se ha vuelto el arbitraje hoy en día y también el impacto que ha generado para la solución de conflictos en cuestión de contrataciones públicas. Doctora Milagros Gómez Sánchez, le otorgamos 3 minutos para que pueda brindar sus conclusiones y reflexiones. Gracias. Eh, Estaba escuchando todas, si bien había comentado que me iba a retirar, he tratado de mantenerme para poder escuchar a todos mis compañeros. Es que ya lo adelanté, ya lo dije en la primera parte, es que, en mi opinión, sí es necesaria una ley especial de arbitraje para la contratación pública. Eh, Esto fue trabajado en el grupo multisectorial de trabajo que se creó el año pasado a través de la resolución ministerial 124/2024 y que finalmente esa fue la propuesta de manera consensuada, tanto el grupo del sector público como el sector privado. Hubo ese trabajo que es importante. En la primera parte también hemos sustentado jurídicamente por qué es que debería haber una ley especial, porque definitivamente la contratación pública es diferente, tiene sus diferencias con la contratación entre privados, ¿no? En la contratación privada, diríamos que en base al principio de la autonomía y la voluntad, las partes deciden, ¿no? El contenido de sus contratos e incluso deciden si incluyen un convenio arbitral o no para resolver sus controversias. A diferencia de la contratación pública, el Estado está sujeto al principio de legalidad y además el arbitraje es obligatorio. Y otra cosa, sino que esa ley tiene que ser la mejor, tiene que ser la adecuada. El Estado tiene que ser muy cuidadoso cuando regula el arbitraje. Hay ejemplos que muchas veces cuando regula el arbitraje no lo hace de la manera más óptima. Y tenemos que tener claridad de lo que está en juego. Es intereses públicos, un interés público, perdón, y hay recursos públicos de por medio. Entonces lo que está en juego es muy grande. Por lo tanto, nuevamente repito, en mi opinión, sí debe existir una ley especial de arbitraje para la contratación pública.
Excelente, doctora Milagros. Agradecemos mucho su participación y sus conclusiones. Realmente una grandiosa exposición. Doctora Ana Cristina, le escuchamos. Queremos escuchar también sus conclusiones. Le brindamos un lapso de 3 minutos para que pueda brindarnos sus conclusiones y su reflexión acerca de lo que se ha expuesto, un tema muy, muy interesante, de hecho, ¿no? El tema de del arbitraje en la contratación pública. La escuchamos. Gracias, Diego. Bueno, me he quedado encantada escuchando cada uno de los puntos de vista. Siempre es bueno estos espacios que nos permiten a todos hacer propuestas y pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Siempre formular propuestas e intercambiar opiniones, sobre todo con expertos del sistema. Yo me quedo con lo siguiente. Yo creo que los centros, como lo he mencionado, ya han asumido un rol protagónico. La norma les ha dado un rol protagónico. Y esto, lo ha explicado Karina, los lleva a enfrentar nuevos desafíos. Sigo pensando que el control de requisitos documental quizás puede ser un primer paso, pero en este momento la acreditación, donde no solamente se mide el cumplimiento de requisitos, sino un seguimiento constante a este servicio que brindan los centros de administración de justicia privada, va a ser esencial. Y a veces no hay necesidad de tener los reflectores normativos para garantizar transparencia y seguridad jurídica a favor de ambas partes. Ya hay iniciativas propias de los centros que han permitido autorregularse eficientemente. Conocemos mucha información que los centros serios publican en sus plataformas para conocer resultados de recusaciones, quiénes forman parte de sus nóminas, conocer inclusive cuántas designaciones tienen bajo ese centro. Entonces, retos pendientes tenemos muchos. ¿Cuáles son los principales ejes en los que debemos enfocarnos? La profesionalización de los nuevos actores en arbitraje. Hemos visto, el Estado tiene como regla el arbitraje masivo. ¿Cuántos procesos se convocan año a año por el Estado? En el 2024, el Estado convocó casi 300.000 procesos, donde el arbitraje es la regla obligatoria para solucionar controversias. Entonces, necesitamos profesionalizar a nuevos actores en el arbitraje. Si vamos a estar estableciendo reglas y obviamente condiciones para la participación de los diferentes actores en el sistema, marquemos la pauta. Y esto nos lleva a lo siguiente. Tenemos un arbitraje que no distingue cuantía. Creo que el reto inmediato de los centros es establecer tabla de gastos arbitrales de menor cuantía, para que quienes tengan contratos que bordeen las 8 UITs en adelante puedan también tener acceso a esta justicia y no se vea restringido justamente por los costos que se mantienen al día de hoy en los centros a nivel nacional. Y finalmente, me quedo con el tema de la trazabilidad de la información. Deben existir sistemas que garanticen la seguridad de la información y para ello corresponderá a los centros empezar a invertir un poco más en el desarrollo de tecnología que garantice ello. Nuevamente, gracias CAE, gracias Abel Ruiz siempre por la invitación y por estos espacios enriquecedores. Buenas noches.